Hola, mi nombre es Catalina Amanda González Díaz de Medina, tengo 26 años y soy profesora de educación básica con mención en primer ciclo. Hace muy poquito me titulé, este año de hecho en julio, y actualmente estoy ejerciendo de bibliotecaria en una escuela. Y por eso estoy acá, porque les quiero contar cómo ha sido mi experiencia en cuarentena. Pero antes de partir, hay algo muy importante que yo les quiero contar. Y eso es que soy además narradora oral. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la narración oral? Pues yo les voy a contar que la narración oral es un arte de origen ancestral, en donde se van contando distintos relatos a través de la palabra, además del gesto, el movimiento. Es muy importante la corporalidad y además las cualidades de la voz. Entonces, podría decirse que es un acto de oralidad en su modalidad artística, donde se van contando muchas historias, como cuentos, leyendas, anécdotas, etcétera. Ya tiene mucho que ver con el folclore también, se pueden incluir nanas, canciones, etcétera. ¿Y por qué les cuento todo esto? Se preguntarán ustedes. Porque es algo que yo he trabajado en conjunto con mi rol de bibliotecaria. ¿Ya? Este año yo recién empecé a ejercer profesionalmente y solo estuve 15 días en mi lugar de trabajo. Después comenzó el confinamiento y tuvimos que adaptarnos, ¿verdad?, a toda la modalidad de teletrabajo. Eh, Llevándolo a que es el colegio, mi forma de adaptarme fue comenzar a realizar material virtual. Comencé a narrar cuentos, a hacer videos, a hacer distintas lecturas guiadas, porque encuentro que a través de la lectura se puede llegar a todas y a todos. Sin embargo, dado el contexto y el poco acceso que se tenía a los distintos medios, era un poco difícil llegar a todas y a todos, porque además era muy difícil saber si realmente esto estaba siendo visualizado por las y los estudiantes. Entonces, yo también me empecé a preguntar de qué forma yo podía compartir lo que sabía de la narración oral y también compartir mi seminario con el que me titulé, que era una propuesta de didáctica de narración oral para la educación emocional, ¿ya? Así que comencé a hacer talleres de narración oral y con herramientas emocionales. Esta propuesta la he realizado durante toda la pandemia y ha sido a través de Zoom, en donde he ido adaptando distintas didácticas, distintas formas de contar y además enseñar la importancia de la narración oral. Esto tiene que ver porque, bueno, primero que todo, durante los tiempos de crisis, la lectura suele aumentar, igual que los procesos creativos, y eso se relaciona directamente con los encierros. Entonces, había que aprovechar esta instancia como algo positivo para fomentar el tema de la lectura, el tema de los cuentos, el tema de la narración. Entonces, ¿de qué forma? Y la mejor forma era entregándoles estas herramientas a profesoras y profesores, ¿ya? Así que, bueno, este taller se diseñó precisamente para ser, primero, llevado a niñas y a niños, pero después se adaptó para ser llevado a profesoras y profesores y distintas personas que se desenvuelvan en distintos espacios educativos. No necesariamente como rol de profesor o profesora, sino que también podían ser asistentes de la educación, bibliotecarios y personas que también trabajan en espacios de educación no formal. Y para eso había que hacer todo un trabajo emocional previo. ¿Por qué? Porque
solemos negar nuestras propias emociones y clasificarlas como positivas o negativas. Y eso es errado, porque las emociones no son esta es mala, esta es buena, sino que hay algunas que nos pueden provocar placer y otras que son displacenteras, ¿ya? Pero esto también tiene que ver con una medida de autocuidado. O sea, si yo siento miedo, el miedo me está indicando que hay alguna situación que me pone en riesgo a mí y por eso yo siento esa emoción. Es una respuesta fisiológica y cognitiva que se da de manera inmediata ante estímulos externos. Entonces, eh, el poder manejar y controlar esas emociones es lo que buscaba este taller. ¿Ya? Y para eso se necesita trabajar la inteligencia emocional, que es la capacidad de gestionar las propias en relación a un entorno, mi relación con las emociones de un otro, de una otra. ¿Ya? Entonces, la idea de eso era hacerlo a través de distintas historias, de distintos cuentos, ya que los cuentos nos generan sentido de pertenencia, ¿ya? A través de los cuentos vamos sintiendo empatía, vamos sintiendo miedos y nos vamos identificando con ciertos personajes. El ejemplo que me gusta mucho es el de Hansel y Gretel, en donde muchas niñas y niños sienten mucha empatía con aquellos personajes que son abandonados, porque también sienten ese abandono paterno en su vida cotidiana, ¿ya? Entonces, obviamente se vive de otra forma, pero la emoción es muy similar. Y no solamente también con ese tipo de emociones, sino que también hay emociones de alegría, eh, de miedo, de ira, que se pueden ir desarrollando a través de la lectura. Entonces, el primer paso era poder entender, comprender estas emociones para poder gestionarlas. Entonces, a través de la lectura de los cuentos, ya sean en este caso narración oral o cuentos leídos, era poder ir desarrollando y aprendiendo sobre nuestro manejo emocional, partiendo de nosotras, de nosotros, para después llevarlos a distintos contextos educativos. Pero también, ¿qué pasaba? Que era muy observado que siempre esta mirada se hacía desde el adultocentrismo. Vamos a entender adultocentrismo cómo nos posicionamos jerárquicamente según nuestras edades, en donde la persona de mayor edad se impone sobre una persona de menor edad solamente por eso, ¿ya? Por yo ser mayor, por yo tener una edad mayor, yo sé más que tú y me impongo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa también con la narración oral y con la lectura en sí? Al yo situarme de una posición superior, creo que yo entiendo lo que te pasa a ti. También creo que yo sé tus gustos y sobre todo tiendo a interpretar emociones. Entonces, ¿qué puede pasar? Que un niño o una niña esté así, ese niño está aburrido, le pasa esto, sin entrar a una previa conversación. Entonces, ese niño, esa niña, se le pone una etiqueta de lo que creemos que puede sentir sin preguntar. Entonces la idea es a través de distintas dinámicas de reconocimiento emocional que se relacionan con la lectura, poder hacer que ellas y ellos se empoderen de sus emociones, la comprendan y trabajen la inteligencia emocional. ¿Ya? Entonces a través del taller que he ido dando, la idea es poder también entender las propias y así con el resto de grupo que trabajemos, ¿ya? Eh, y bueno, eso mismo también lo llevé a la biblioteca escolar porque los talleres los hice de manera independiente, pero también los hice dentro de la escuela. Ya se lo hice para profesoras y profesores, en donde, por ejemplo, se trabajaba la mímica emocional, en donde a través de distintos gestos íbamos interpretando distintas emociones y ahí nos íbamos dando cuenta de lo ambigua que son estas. Por ejemplo, yo puedo fruncir el ceño y eso ya me indica, o puedo abrir las fosas nasales y eso ya me indica que una persona puede estar enojada. Pero quizás esa persona no comprende el enojo de esa forma o su forma de enojarse es distinta. Entonces yo interpreto que esté enojada, pero quizás lo que tenga esa persona es susto.
Y eso también nos puede pasar. Entonces, el entender la importancia de la palabra, de expresarnos verbalmente, no solo a través de lo que podemos interpretar de forma personal, es muy, muy importante, ¿ya? Entonces, bueno, ya contando ese ha sido un poco mi rol en esta cuarentena, ya sea en la biblioteca, ya sea de forma independiente, es poder educar a distintas personas en en sus emociones, en comprenderlas, en saber lo que sentimos y en darle importancia a algo que suele quedar de lado. O sea, ¿qué está pasando con todas y todos? Con algo tan simple como llegar y iniciar una clase, ¿cómo han estado? Dar ese espacio de expresarnos y de empezar a verbalizar, ¿ya? Por ejemplo, otra de las que he sugerido que se realice es, por ejemplo, un quipu emocional, que a través de los quipus emocionales se dan esta transversalidad en donde se toma historia, en donde se puede tomar arte y en donde se toma la educación emocional y que de forma concreta, porque se explica lo que es un quipu, de dónde nace la historia del quipu, para qué se usaba, donde se ponen lanas de distintos colores, en donde se asigna una emoción a cada color, cada lana, y se le van haciendo nudos según cómo se van sintiendo. Entonces ahí también hay formas en que pueden expresar las emociones de forma concreta. Y esto además se puede relacionar con un libro que es el Museo de Colores, ¿ya? Entonces es un mundo que se puede llevar a cabo a través de lo que es la narración oral y que además parte, y eso es muy, muy importante, parte de los gustos personales y del descubrir qué es lo que a mí me gusta. Porque también se ha visualizado qué pasa en las escuelas. Se evalúa y la finalidad que es la evaluación es por donde se parte la selección. Entonces se impone una lectura, la lectura pasa a ser impositiva, para una finalidad que es la evaluación y saber si están comprendiendo o no están comprendiendo, dejando de lado los gustos de las y los estudiantes. Entonces, vamos a un primero básico, vamos a un segundo básico en donde todavía no saben cuáles son sus intereses o quizás lo saben, pero no se les permite poder descubrir eso porque es, toma, este es el libro que viene este mes. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco hay estrategias para llevar la lectura como les guste. Y eso va generando una brecha, porque al final cuando la lectura es impositiva, voy a generar un rechazo. Pasa lo mismo, por ejemplo, si yo un día voy a contar un cuento, se los cuento, tengo el cuento físico, se los leo, se los muestro, trabajo con eso y después yo me lo llevo, porque les digo, no, lo pueden romper, automáticamente se genera una brecha. Y la idea es cada vez achicar lo más posible esa brecha para acercar la lectura a todas y a todos. Entonces, un poco lo que yo les vengo a contar es eso, que a través de la lectura, a través de la narración oral, se pueden lograr cosas maravillosas y se puede dar un espacio gigante a la educación emocional que es primordial, sobre todo en estos tiempos de crisis en donde también buscamos respuestas y respuestas que pueden estar en la lectura. También puede ser un refugio, nos lleva nuestra imaginación a volar y de verdad nos ayuda a desarrollarnos de otra forma. Así que esa ha sido mi experiencia en cuarentena. Suelo ser un poco dispersa quizás para plantear mis ideas, pero es eso básicamente. Ya espero les haya servido lo que les conté y después vamos a ir resolviendo más dudas. Un abrazo y nos vemos. Adiós.